hay nada más antiecológico que un infeliz, que un infeliz. Este ejemplo de Tacuarembó se lleva mucha reflexión, que después ahora hagámosla como síntesis. Y quiero agregar algo más que nos puede ayudar en la reflexión final de este tema. Los plebiscitos, no estamos discutiendo plebiscitos en general, estamos reflexionando sobre este plebiscito, en una instancia electoral y cómo aparece manejado, digitado, pergeñado por ciertos personajes, organizaciones, sectores políticos partidarios que son los que le están dando la tónica. Entonces eso ha hecho que en la gente se termine de alguna manera despertando y dice, bueno, firmo, qué bien, todo el mundo quiere firmar, pero vamos a pensarla bien, vamos a ver si no nos están llevando a un callejón sin salida. Esa es la gran pregunta en un momento donde no tenemos la fuerza, porque digámoslo así, aun cuando Tacuarembó no hubiera tenido 1000 personas para venir a Montevideo frente a la Corte Electoral, la NP debería haber puesto más de 1000, 2000 montevideanos diciendo es una vergüenza lo que están haciendo con Tacuarembó, ¿verdad? Y no lo hicimos. Entonces, esa realidad me obliga a mí, luchador, a manejar, es decir, ¿desde dónde me paro? ¿Qué es lo que hago? Entonces yo digo, bueno, ¿quién empezó este plebiscito? Este plebiscito lo empezaron antes de la marcha del 18 de octubre. Lo empezaron las ONG, el MOUS en particular, no será una ONG, porque siempre te dicen el MOUS no es una ONG. Pero el MOUS está sustentado por ONGs, de figuras claves como Baqueta, están bancadas por ONG, y a mí, yo no vengo a hacer acá la campaña anti-ONG, digamos, en términos, macartistas, ¿no? Abajo las ONG, mueran las ONG, no. A mí me importa saber qué pasa y qué sentido tiene esta movida. ¿Por qué antes de una marcha, que tendríamos que tener todas las cabezas, como la teníamos esto, puestas en cuánta gente, cómo carajo organizamos, va a ser miles y miles y miles, el 18 de octubre, aparece gente diciendo fundamental ir con papeletas, definir un plebiscito, y no solo las ONG, un sector político partidario que además, vamos a explicarlo bien, porque ese sector político partidario tenía nombre y apellido. En aquel momento, gente de Cuquito, la calle Pou, ¿no?, que había descubierto lo negativo de la gran megaminería. Entonces uno dice, pero este muchacho, está bien, yo respeto el sentir blanco de mucha gente que nos ha acompañado siempre, pero yo sobre hecho me muevo. Mi viejo blanco, mi historia blanca, vengo de la 9ª sección de Cerro Largo, paraje Pablo Páez, zaravistas mortales, pero vamos a decir la verdad. En junio los muchachos blancos no sabían lo que era la megaminería, todos votaron la ley de minería de gran porte, la 19.126. Por unanimidad lo aprobó la multipartidaria. ¿Qué pasó? Estaban desinformados hasta ahí los legisladores y parlamentarios, ¿no? Y el 13 de agosto... en el Senado, porque eso van diputados, y el 13 de agosto, martes, que nosotros tuvimos que ir por la Suprema Corte, habían descubierto en 2 meses en Piquín, Abreu y todos, que era el destrozo soberano del país. Bueno, me alegro, si en 2 meses y medio, ahora a mí me da para desconfiar, a todos creo que nos da para desconfiar, decía que hay una voltereta que sirve a encontrar el filo opositor para captar voluntades, porque se venía creciendo la sensibilidad ciudadana contra la TI, no así contra otras cosas. Dijeron, acá capitalizamos y acumulamos. Esa es mi lectura. Y en la medida, termino acá diciendo, y en la medida en que esa lucha le da votos, después está feliz, porque si después no ganan un referéndum, sale igual a la TI, y eso juntaron votos va a ser partido, en el gobierno o en la oposición. Hay que agregar las intendencias de diferentes departamentos que declaran la minería de gran porte, ¿no? Exacto, ¿no? Bien eso. Exacto. Entonces yo digo, a mí me importa marcar quiénes y por qué no empiezan una semana antes de la marcha. Y quiero poner un dato más real, no importa el nombre, pero sí la persona, y si alguien te lo pregunta, que hable conmigo. Previo a la marcha, una persona que está militando en la ANP, digamos, en un colectivo del interior, planteó a nombre de esos colectivos importantes, ¿no?, que si no se ponía la proclama, lo del plebiscito, no participaban. Eso mostró hasta dónde venían flechados, incluso con procederes equivocados. El día del 18 de octubre, esto es un hecho real, que no lo inventa el Rajón ni nadie, el 18 de octubre llega una camioneta que trae 250.000 papeletas a la marcha. Y se ponen al principio a juntar firmas. Diga que el ánimo, el estado de movilización, la sensibilidad de la gente era tal que no le dio pelota a nadie y las guardaron, no hubo que decirle nada, automático. Y es así, me la contaron, yo iba a caballo, pero me contaron mis hijos, toda la gente se que iba a pie, las guardaron.
No tuve que, como lo quisiste vos, no hubo ni que hacerlo. Eso que hiciste vos en la Plaza Independencia, ¿no? Eso, bueno, pero el hecho real es que se ganó con una camioneta con 250.000 papeletas. No es casualidad. Querían, volvemos a lo mismo, a la ética, querían utilizar la fuerza de una marcha de miles y miles que en absoluto habían discutido, ni pensado, ni reflexionado sobre un plebiscito, querían presionar a la gente, darles el pecherazo. Entonces, así surge, esa fue la aparición de este puntual plebiscito. Pues yo no estoy discutiendo plebiscitos así, en abstracto y fuera de la historia, estoy discutiendo este plebiscito iniciado por esta gente. Para que... Yo quería puntualizar algo sobre el punto anterior al final de Álvaro, y que le quede claro a la gente, a la audiencia o a la gente que participa de esto, que aquí no hay tres partidos, no, aquí hay un partido solo, que es el poder. Esto empezó, por ejemplo, la privatización con el Cuquito, después siguió con Sanguinetti y Valle, y esto le pusieron el broche de oro. Entonces, allí es donde fundamento y termino redondeando mi posición de no al plebiscito, es que a como dé lugar van a haber mayorías, armadas o no armadas, para hacer una ley o una interpretación de la ley como se estila hoy. O sea, esto está. Lo único que puede parar esto, yo repito, es el pueblo en la calle, y no pensar que en la elección, que eso es una trampa, porque aquí, o sea, tanto la minoría como el partido de gobierno es todo lo mismo, y es tanto, si falta como lo citó Álvaro, si falta un diputado, un senador de tal o cual fracción, viene el otro, hay tres haciendo cola para que salga. Entonces digo, es fundamento de distraer, por ejemplo, la masa militante que hay, que no será una cosa de otro mundo, pero seguimos existiendo, la masa militante, distraerla en juntar firmas que a la postre quisiera que me diga el tipo que está convencido, saldrá de la reunión de la ANP seguramente en forma negativa, pero digo, yo quiero que me diga el que piensa juntar esto para cambiar la cosa. Es inviable, o sea, no sirve, o sea, nos entretienen a nosotros, nos sacan del foco de la lucha del pueblo. Yo voy a visualizar el escenario de lo que es esta juntada de firmas. Empieza a finales de octubre, como tú lo marcabas, se va noviembre rápido, diciembre rápido, y empieza la temporada en este país, donde el país se paraliza, la gente se va de licencia y desaparece, ¿no? El que estaba en la calle pasó a estar en La Paloma, en Cabo Polonio, en Punta del Diablo, y lo que tiene algún pesito más de repente en Punta del Este. Pero la gente desaparece. Qué raro que se empiece a funcionar una juntada de firmas para un plebiscito tan importante para el país en pleno verano, donde la gente no está y está en otra cosa. El país empieza después de semana de turismo. Me suena raro, pero el escenario que lo quiero visualizar es que al ser una reforma constitucional se vota directamente con las elecciones nacionales. No se ponen dos papeletas por la afirmativa o la negativa, se pone una sola, el que está a favor. El que no la pone porque no le interesa, está votando en contra. Totalmente. Está a favor de la minería. Sí, sí. Eso es una estrategia del Estado políticamente que ya pasó, ¿no? De poner una papeleta sola, que es una estafa, porque si hubiera las dos papeletas la gente elige. Cuando vota el partido, tiene todos los partidos ahí y elige. Un partido o pone varios, anula el voto, vota en blanco, elige. Cuando le pones una papeleta solo, es tramposo. Y así está la estructura como se va a manejar. ¿La historia de la Rosada es lo mismo? Es historia de la Rosada, lo mismo. Entonces, si hay una papeleta sola que no la pone, ya está. Digo, es estafa directamente. Yo quiero seguir reflexionando estos hechos porque vale la pena, sobre todo para el que quiere pensar qué significa esto, no está de más registrar estos hechos, a una cuenta de cómo salimos de este baile. Porque Alberto decía una cosa que está muy bien, y yo me pregunto, maquiavélicamente, ahí sí, no macartistamente, sino maquiavélicamente, si también no está pensado para dividirnos adentro, porque ellos y quienes plantean esto sabían muy bien, por supuesto, que quebraban al LNP con una discusión sobre plebiscito sí o plebiscito, intentaban, veremos que si la salvamos, pero sabían que nos metían una cuña de tamaño gigante. Siguiendo con hechos, Ruta 7 no acompaña, como Ruta 7, esta orquesta movida llamada Comisión Libre de Libre de la Megaminería,
y se termina el 2 de diciembre. Hubo durante todo noviembre los ensayos desde la ONG y desde ese sector político partidario, los ensayos para incorporar no solo Ruta 7, que son los históricamente implicados, ¿no? Lo más directamente es como si hablamos en Eitedi y no está en Eitedi. No porque la mina no nos toque a todos, nos toca a todos los uruguayos. Pero arranca en Cebollate y Valentines. Se lo sacan de su tierra. Claro, entonces digo, veamos, bueno. Pero se trillaron todo noviembre. Cuando uno mira las caras, incluso en la mesa que llama a la Comisión Nacional que se forma, aparecen dos reconocidas figuras del Partido Nacional y Víctor Baqueta. O sea, son señales. Nadie es bobo, vamos a entendernos. A mí que no me digan que no sabemos, no. Carola Viaga es una persona reconocidamente de trayectoria dentro del Partido Nacional. Que no es que me preocupe, pero eso es un símbolo. No son vecinos, ciudadanos. No es como en una época cuando el voto verde, ¿se acuerdan? Se intentó poner figuras jurídicas, esto, el otro, como de alguna manera neutrales a la historia político-partidaria. Nada que ver. Acá no fue ni neutral ni a los partidos ni a las ONG. Veríamos qué hacíamos nosotros. Eso fue lo primero. Y desde el anexo del Palacio Legislativo. Entonces uno dice, ¿cuáles son? ¿A qué están aspirando a esa movilización que dice Alberto? No, yo desde el anexo del Palacio Legislativo estoy llamando a los pelucones, a los importantes, a la jerarquía. Estoy apelando a ese imaginario social que lo supongo clase media hacia arriba, que no es el Uruguay de la lucha del pueblo. Pongo al Uruguay en un lugar determinado. ¿Dónde se votó la misma ley? Exacto. Bueno, ni que hablar. Y entonces ahí viene después lo otro que me parece importantísimo para captar. Nosotros, frente a esa circunstancia, dijimos, y vino alguien de Ruta 7 a la chacra, y eso sí lo tengo que decir, a decirle, mira Álvaro, hicimos una macana. Algunos de nosotros intentamos apurar esto, y Ruta 7, que después lo cumplió, pues fue coherente, no va a presionar al NP con esta historia, el plebiscito, y cebar su tiempo y tomar su distancia. Y efectivamente, hasta ahora lo integraron como colectivo, digamos, toda esta puesta en escena de la Eurocomisión Uruguay Libre de Media Minería. La ANP está en una situación difícil, porque si bien muchos colectivos son anti este plebiscito, yo no digo anti plebiscito, a ver si creo que anti este plebiscito, en las tripas de muchísimos de los colectivos que integran nuestra querida Asamblea Nacional, este plebiscito nos rechina por todos lados. Por quiénes lo convocan, por cómo lo impusieron, por las implicancias que tiene. Yo tengo que confesar que respondí, bueno, la ANP va a tener una asamblea febrero-marzo, ahora ya está fijada, y 6 de marzo va a tener que definir qué hace. Pero ahí me obligó a mí decir Álvaro Jaume, ¿qué hacemos? Incluso anterior al colectivo Sauce, anterior a esa reunión, ¿qué hacemos con este paquete? Entonces yo empecé a razonar ahí. Digo, bueno, la historia sí está concreta. Si a mí me dijeran, primera cosa que despejo, si a mí me dijeran, mira, fuera la instancia electoral, yo pienso un referéndum y pienso cómo articulo lucha y firma, digo, lo pienso. Porque puede ser un instrumento más que permita llegar a sectores o a gente que si está sensible, si quiere firmar, no va a ser el mismo que llegue a movilizarse a la Plaza de Independencia el 18 de julio. O el paisano que puede estar en un rincón y capaz que no llega mañana a una movida en la Plaza de Tacuarembó, que puede ser una de las 13.000 firmas, ¿no? Bien. Entonces yo digo, si a mí me dicen fuera de la instancia electoral, lo pienso, no me cierro jamás a pensarlo, por ahí como tenemos tanta historia plebiscitaria. Pero este plebiscito, digo, primero, como decía vos bien Ricardo, el escenario que teníamos era el verano por delante, digitado desde los lugares que hablamos. Entonces yo digo, ¿cuál es la trampa y la jugarreta que a mí me pidieron en la radio el martes pasado que yo demostrara? Yo digo cosas muy sencillas. Si no llegamos a las firmas, ¿qué van a decir? Muchachos, no existe lo que está luchando contra la minería. Nos juntaron las 250.000 firmas que necesitan. El pueblo laudó el tema. Eso si no llegamos a la firma. Reíte que vamos a conversar que el turismo, que no, bla, 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 que muchos colectivos. Nada que ver. Que la gente en Uruguay hasta marzo. Todo eso, nada, queda sellado.